Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 861 del manga, el cual debería de salir la semana que viene, concretamente el jueves 30 de marzo. ¡Empecemos! Antes de pasar con las predicciones, quería avisar que probablemente a partir de ahora hasta el final de la fiesta del té, las predicciones van a durar menos de lo normal, debido a que tan solo hay un frente abierto, que es el de la fiesta del té, por lo que no va a haber muchas cosas que comentar, sobre todo porque lo que veremos desde el momento en el que aparezca Luffy, que no creo que vaya a tardar mucho, serán peleas. Imagino que también veremos en algún momento, posiblemente pronto, el pasado de Big Mom con todo el tema de Madre Caramel, pero no creo que eso vaya a durar mucho. Lo que se me ha ocurrido hacer en estos vídeos para que duren un poco más y no sepan a poco es al final de cada vídeo, cuando haya acabado con las predicciones, responder las dudas o preguntas más repetidas en la review del último capítulo del manga. Creo que eso puede llegar a estar bien. Ahora sí, pasemos con las predicciones. El capítulo creo que comenzará con los invitados y la anfitriona, es decir, Big Mom, hablando entre ellos, comiendo los dulces que tienen alrededor suyo y bebiendo las deliciosas bebidas que les prepara Smoothie, como vimos al final del pasado capítulo. Creo que este sería el momento ideal para presentarnos a más emperadores del bajo mundo. La razón por la cual creo que veremos a más emperadores no es solo porque los 6 que aparecieron en el último capítulo fuesen los últimos invitados en llegar, dándonos a entender que ya habían llegado más, sino que también lo creo por las siluetas que Oda dibujó junto a Jinbe, cuando este último estaba hablando de ellos en el capítulo 857. Dibujó un total de 10 siluetas, 2 de ellas encajan perfectamente con Morgans y Drugpeklo, el presidente del periódico y el entrenador. El resto de las siluetas no encajan mucho con los personajes ya aparecidos, por lo que es muy posible que también aparezcan los otros 8 o al menos 4. Como os dije tanto por Twitter como en un reciente preguntas y respuestas, veía posible que Gin volviese a aparecer en este arco, y tras repasar algunos capítulos estoy algo más seguro de ello, debido a que, como ya nos han dicho varias veces, incluso los demonios del infierno deben hacer aparición en la fiesta del té de mamá. Y tras volver a leer el capítulo 61 del manga, titulado Demonio, me he dado cuenta que el apodo de Gin es el Hombre Demonio. Quizás la frase acerca de la fiesta del té haya estado siendo una pista para decirnos que Gin va a volver a aparecer en dicho evento, por lo que no me parece una locura creer que Gin aparezca en el capítulo 861 como uno de los emperadores del bajo mundo, y si no aparece en este capítulo no perderé mi esperanza de que aparezca hasta el 867, debido a que es en el capítulo 67 donde le promete a Luffy que se reencontrarán en el Grand Line. Tras estar hablando durante un buen rato, creo que llegará el momento en el que alguien anuncie que la boda va a dar inicio, haciendo que todos vayan hacia sus mesas y pasen a sentarse en sus sillas. Una vez todo esté listo, creo que tanto Sanji como Pudding entrarán a la azotea y se dirigirán al altar. Allí el cura o quien sea empezará con el típico discurso de las bodas, hasta que lleguen las palabras de "ya puedes besar a la novia", el momento en el que Pudding disparará a Sanji pero el cocinero lo esquivará, pasando a ver la sorprendente y graciosa entrada de Luffy, llegando hasta el retrato de Madre Caramel y acabando el capítulo justo antes de romperlo frente a la Yonko. Quizás hasta con una cara sorprendente de Luffy porque puede que reconozca a la persona que se encuentra en el retrato. En cuanto a la entrada de Luffy, en las pasadas predicciones os dije que creía que podía ser mediante quitarse el disfraz de camarero que se podría haber puesto para colarse en la boda. En el pasado preguntas y respuestas os dije que también veía posible que saliese de la tarta, como muchos suscriptores me dijisteis, pero tras saber que la boda se está dando en la azotea, veo otra posible entrada sorprendente y graciosa, y es que Luffy se vuelva a marcar una entrada parecida a la guerra de Marineford, es decir, que aparezca desde el cielo. Cada vez que veo la entrada de Luffy y sus compañeros en Marineford me río más y más. Las caras de todos los personajes son graciosísimas, tanto las de quienes caían del cielo como las de quienes les estaban viendo caer. Y como Luffy es capaz de volar gracias a la cuarta marcha, creo que es una buena posibilidad a tener en cuenta, sobre todo porque también se parecería a la despedida de Zou. Antes de pasar con las dudas, os contaré una curiosidad que he encontrado releyendo los anteriores capítulos. Imagino que todos recordaréis el momento de Thriller Bark, en el que Absalom estuvo a punto de casarse con Nami.
Pues bien, el capítulo en el que el cura le dijo a Absalom que podía besar a la novia fue en el 461, justo 400 capítulos antes del posible momento en el que otro cura diga las mismas palabras, pero esta vez dirigidas a Sanji y a Pudding. Ahora sí, habiendo acabado las predicciones, pasemos a hablar de dos dudas o preguntas que me habéis estado haciendo desde que subí la review. La primera, ¿en serio creo que Sanji podrá vencer a Katakuri? No. A no ser que reciba ayuda, no lo creo, y yo no dije eso en ningún momento. Yo dije que Sanji va a enfrentar a Katakuri, no que lo vaya a vencer, son cosas muy diferentes. A Luffy le costó mucho acabar con Cracker como para que Sanji pueda vencer a Katakuri. Aún así, sí que creo que le dará pelea, sobre todo porque creo que Sanji debe demostrar al fin un power up en condiciones, ya que tras el time skip no nos ha mostrado gran cosa, y este power up creo que debe de ser uno que le ponga a la altura de los comandantes de los Yonkos, pero una vez lo tenga perfeccionado. De momento, aunque lo muestre, no creo que lo tenga al máximo nivel y por lo tanto, como he dicho antes, no creo que vaya a poder al menos él solo contra Katakuri. Y la segunda pregunta que más me habéis hecho es: ¿crees que el haki de observación que le permite ver el futuro a Katakuri es como el visto en Marineford cuando Luffy evitó que Mihawk le cortase el brazo? Sí que lo creo, pero no creo que ese haki fuese de Luffy porque no tendría mucha lógica, sino que creo que fue el del propio Mihawk, que lo tiene tan avanzado que es capaz de pasarle las imágenes a otra persona, algo así como lo ocurrido en Zou con Momonosuke y Zunisha. Es cierto que cuando eso ocurre, Mihawk le dice a Luffy: ¡qué sorpresa! Estás pensando antes de atacar. Pero al leerlo a mí me da la sensación que lo dice sarcásticamente, sobre todo porque justo antes de ver Luffy su brazo cortado, Oda dibuja una viñeta centrada tan solo en el ojo de Mihawk y como si estuviese usando un poder. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo sean los spoilers de los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!